2 de mayo, el doctor Eduardo Farfán nos va a confirmar a continuación si es que se ha producido una muerte por caso de viruela de mono. Mil disculpas que interrumpa la entrevista. Doctor Farfán, muy buenos días. Sí, buenos días, dígame. Sí, doctor Farfán, por favor, confírmenos la siguiente información. ¿Se ha registrado una persona fallecida por viruela del mono? Sí, un paciente que llegó acá con un terreno de VIH, shock séptico y viruela del mono, que ingresó por la carpa y tuvimos que pasarlo después a hospitalización y de ahí subió a la UCI, estaba sumamente grave. El antecedente médico entonces es que era un paciente VIH, con VIH. VIH, sí, VIH, pero lo que más empeoró el cuadro fue el shock séptico, estaba con una septicemia generalizada. ¿Y esto porque no tuvo atención médica temprana? No, el paciente ya llegó grave, Sí, sumamente grave, con lesiones a nivel de piel, tenía varias puertas de ingreso de gérmenes. pero claro, por Tenía eso le también pregunto porque un problema pulmonar, razón por la cual ujú, se le manejó a nivel de UCI, se le intubó todo, se le dio chance, pero estaba sumamente infectado. Se le sí. cubrió todo con antibióticos, todo, pero el paciente ya llegó con una infección muy avanzada. Y quisiera profundizar en eso porque la intención no es que las personas en este momento se asusten, no tengan temor, sino más bien información. Esta persona que acaba de fallecer tenía ya el antecedente de ser portador del Sí, VIH. era VIH, sí. El problema es que Pero, ese paciente pero abandona el Targa, abandona el tratamiento para mejorar su inmunidad y lo abandona por meses, señorita. había abandonado el tratamiento. Es correcto, entonces eso lo hace más vulnerable a contraer cualquier otra infección. Ujú. ¿Qué edad tenía, doctor Farfán? ¿Aló? Sí, ¿qué edad tenía, por favor, el paciente que ha fallecido? 45 años, si no me equivoco. 45 años, bueno. ¿Estamos hablando de un hombre o una mujer? Varón, Varón. Mi pregunta sigue siendo entonces la misma, doctor. Si esta persona con portador de VIH se hubiese atendido a tiempo, apenas observa los síntomas, ¿hubiese tenido chance de salvarse o el hecho de haber dejado su tratamiento lo hacía muy vulnerable? no, ya, esta enfermedad, cuando uno agarra la enfermedad de inicio, rápidamente es revertido. Ujú. El Y, problema es que se trataba de un paciente con otras morbilidades, tales como VIH, había dejado de tomar el tratamiento del Targa que se requiere para este tipo de pacientes y sumamente infectado, y los gérmenes que han pululado por piel, se han comprometido el centro respiratorio, problema pulmonar, todo, digamos, se juntó, pero más es por la falta de prevención, pues, ¿no?, del problema del VIH, porque hay muchos pacientes que tienen VIH, pero se tratan bien con así es. Targa y su problema inmunológico va bien, ¿no? Así es, así es. Habría que subrayar eso también, doctor. Entonces usted nuevamente confirma que este paciente murió a causa de la viruela del mono. O sea, la viruela del mono fue otro factor Que descompensante, sumó pero a su él situación lo tenía precaria. per se por el problema del VIH, que no lo había controlado, que lo había abandonado. Bien. Lógicamente lo hace más predispuesto a infecciones, pues, bacterianas, micóticas, ¿no? Sí, doctor Farfán, le agradecemos muchísimo por esta información. Es el doctor Eduardo Farfán, director del Hospital 2 de Mayo. Es el primer paciente entonces que fallece a causa de viruela del mono, pero ya con estos antecedentes que bien el doctor Farfán nos acaba de explicar. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Eduardo Farfán Castro, quien es médico director del Hospital 2 de Mayo, para que nos dé algunos detalles. Doctor Farfán, qué gusto de saludarlo. Buenos días, soy el doctor Elmer Huerta. Doctor Lerme Huerta, qué gusto saludarlo, un gusto. Dígame usted. El gusto es mío. A ver, vamos a aclarar algunos puntos. Vamos usted. a ir a las fechas, doctor Farfán. ¿Cuándo Sí. llegó este paciente a la emergencia del hospital, a la carpa? Este paciente llegó hace 4 días. 4 días, muy bien. O sea que Sí. vamos siempre con el calendario, porque el calendario
Se ayuda. Hoy día estamos lunes 1 de agosto, entonces, ¿llegó el jueves 28 o el miércoles 27? El miércoles llegó justamente por Muy la bien, carta. miércoles 27 llegó. Entonces, obviamente, pues, supongo que tenía lesiones en la piel y obviamente los clínicos dijeron podría ser viruela del mono. ¿Se le tomó una muestra para viruela del mono, doctor? Sí, claro que sí, doctor, y salió Muy bien. positivo. La muestra fue enviada entonces al INS y salió positiva. Es correcto, doctor. Correcto. Entonces, esto es importantísimo, Mabel, Valerie, lo que el doctor Eduardo Farfán nos está diciendo es que este no ha sido un caso sospechoso, este ha sido un caso ya confirmado. La muestra de las vesículas del paciente fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud y salió positivo. Ahora, tenemos entendido que lamentablemente esta persona, doctor Farfán, tenía muchas comorbilidades, entre ellas tenía una severa disminución de sus defensas porque dejó de tomar sus medicamentos para VIH, entonces ya estaba muy inmunodeprimido, ¿cierto? Es correcto. Es un paciente que ya Muy tiene diagnóstico de VIH, doctor, y abandonó correcto. el Targa por 3 meses. Caramba, Y sí, bueno, sí. pues un paciente sumamente abandonado, Entendí. con una serie de morbilidades, problemas Entiendo. respiratorios, infecciones por la Correcto. piel, escaras, etcétera, etcétera, Correcto. ¿no? Muy disminuido, qué pena, lamentablemente. Ahora, las muertes que se dan, y esto es importante, doctor, para nuestros oyentes, las muertes que ocurren por viruela del mono raramente ocurren por el virus mismo, ¿verdad? Creo que un caso en España la semana pasada ha sido comunicado que ha sido por una encefalitis, o sea, una inflamación del cerebro por el propio virus. Pero por lo general, los casos de muerte ocurren por infecciones de la piel, por septicemias que ellos tienen, porque al estar tan debilitados, obviamente las lesiones de la piel se infectan, esa infección forma mucha pus y esa pus puede llegar a la sangre y entonces obviamente se complica el caso. ¿Ha sido este el Correcto. caso de nuestro paciente? La mayoría de los pacientes que vienen acá a nuestro hospital, más o menos vienen entre 8 y 9 por día, pero estos pacientes, doctor, son manejados en forma ambulatoria. No tienen, digamos, por qué, digamos, Lógico. precipitar a otro tipo de infección. Esto se Correcto. trata en forma ambulatoria. El caso de nuestro paciente fue un paciente sumamente deprimido, con infecciones concomitantes, como le digo, que tuvimos inclusive que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos por el compromiso pulmonar. Y fue diagnosticado por un shock séptico, doctor. Shock Y eso fue lo que septicemia. precipitó el fallecimiento del paciente. Lógico, Esa es la lógico. razón. Entonces, en el certificado de función, la causa de muerte es shock séptico y obviamente tiene viruela del mono. La gran pregunta sería, correcto. esas lesiones de la piel que él tuvo, ¿estaban muy infectadas? ¿Se piensa que de esas infecciones, de esas lesiones en su piel es que, digamos, se originó el shock séptico? Sí, doctor, probablemente eran abscesos que tenían Ya, también en sí, la pues. región perineal, en la región inguinal, Lógico, en la región caramba, sacra es que- y en la región rectal inclusive. La pregunta de mi parte, disculpe doctor, es ¿cómo se acentúan los síntomas a partir de este contagio con la viruela del mono? Los síntomas que pueda tener por cualquier debilidad anterior o comorbilidad, como estábamos escuchando que ha indicado que tenía ya este paciente. O sea, la respuesta sería, en un paciente con VIH que no se está tratando el TARCA en forma, digamos, adecuada, puede ser víctima, señorita, de cualquier tipo de infección, llámese viral, bacteriana, micótica, etcétera. ¿Entiende? Y la mayoría de los fallecimientos son por infecciones agregadas. En este caso ha sido una infección bacteriana agregada a nivel pulmonar que convirtió el problema en un shock séptico. Shock séptico, o sea, completamente, digamos, infectado, sumamente grave. En otros términos, doctor, sí hay personas en este momento que siguen su tratamiento antirretroviral y tienen y llevan ese tratamiento y tienen un buen sistema inmunológico. Si por ahí se llegan a contagiar de la viruela del mono, no pasa nada, es decir, el tratamiento regular y ya está. Es correcto, señorita, Correcto. está en lo cierto. Doctor Farfán, permítanos por favor hacer una brevísima pausa y regresamos con usted. ¿Le parece? Le agradecemos muchísimo por su tiempo porque nuestra comunidad necesita de su sabiduría para aclarar ciertas cosas que son importantes. ¿Le parece, doctor? Regresamos. Ya, doctor.